Dios me regaló la bendición de conocerlo a él el 9 de agosto de 1982 a las 7:30 de la tarde con Juan capítulo 3. Ese día el Señor me alcanzó. Tenía 18 años en ese momento. Era el año en que caíamos en Malvinas, morían muchos de mis compañeros en Malvinas. De hecho éramos 40, quedamos 3. Mucho dolor, mucho resentimiento, mucha amargura, mucha bronca, muchas cosas. Y el Señor llegó esa tardecita noche a mi vida, y después de haber estado desde los 13 años hasta los 18 en el ocultismo, el Señor me alcanzó, perdonó mis pecados, me sentó en lugares celestiales, me dio vida, me dio el Espíritu Santo, Dios como Padre, al Hijo como Salvador, y sí, estaría esta mañana diciéndote las cosas que me dio. Me regaló el 24 de junio de 1984 a la cordobesa más hermosa. Me regaló mi primera hija, que a los 2 años Dios decidió poblar el cielo con un bebé de 2 años. Se la llevó a su presencia a Karina el 22 de enero de 1989. El 22 de enero del 90 se llevó al segundo. A un año justo, uno a las 5:15 de la tarde, el otro a las 10:30 de la mañana. Lloramos mucho como familia porque había quedado el nido vacío después de 2 niños que llegaban a casa. Uno se fue a los 2 años y el otro al nacer. Pero me regaló 4 más. Tengo a David ya casado. Todavía no me permite ser abuelo. Tengo a Ezequiel de 19 años, Priscila de 17 y Jonatán de 11. Allí estamos en Córdoba después de haber estado 14 años en el Instituto Bíblico Palabra de Vida Argentina. Dios nos llamó a regresar a nuestra iglesia, en la cual habíamos nacido tanto mi esposa como yo, a la fe. Conocimos allí a Cristo y volvimos ahora al trabajo pastoral de la iglesia. El 10 de diciembre del 2010 llegamos de regreso a nuestra casa, a nuestra iglesia, a nuestra familia. Y Dios ha querido que esa congregación allí en Porteña creciera. Y sabe, hermano, el eslogan de la conferencia a mí me ha quitado el sueño muchas noches. ¿Sabe por qué? Porque desde que llegué el 10 de diciembre del 2010 a nuestra iglesia local, ese ha sido el eslogan nuestro. Y la iglesia crece, ¿sabe cuándo, hermano? Cuando usted toma su lugar. Ahora, ¿cómo hago yo a tomar mi lugar si no sé cuál es mi don? Si yo esta noche le preguntara a usted, a propósito, no pregunté cuántos minutos tengo, pastor. Yo no quiero que me suceda lo de la iglesia de Santiago del Estero, Argentina. Empezó la predicación, allá la temperatura es de 40 grados para arriba en verano. El techo de la iglesia era lámina. Los asientos no eran estas sillas, sino que eran troncos cortados y puestos sobre horquetas. Y la gente estaba sentada, más que sentado, agarrados estaban al tronco. Y el predicador empezó a predicar 30 minutos, 40, 1 hora y 15, 1 hora 20. Y ya la gente se abrazaba al tronco. Y de repente ve el predicador que por la mitad del salón entra una rana. Rana se dice acá también, ¿no? Y el predicador dice, ¿qué me querrá decir Dios con la rana? Y un viejito que estaba atrás, que ya estaba colgado del tronco, le dice, hermano, Dios le dice lo que le dijo Moisés a Faraón, deja a mi pueblo ir. Entonces, no quiero que suceda eso con ustedes. Hermano, la iglesia crece, ¿sabe cuándo? Cuando tomo mi lugar. El hermano que puso ese eslogan conoce la iglesia, ha sufrido por la iglesia, ha de amar a la iglesia. Tomo mi lugar, ¿sabe cuándo? Cuando descubro cuál es mi don. Si yo le preguntara cuál es su don, hermano, ¿qué me diría usted?
podría levantar la mano y decirme mi don es, o mis dones son tal, tal, o tal, 1, 2, 3, los 10. Casi Pablo, ¿no? ¿Sabes por qué, hermano? Porque si tú no sabes cuál es tu don, tampoco sabes qué hacer dentro del cuerpo, que es la iglesia. Fíjese usted en su Biblia, vamos allí. Y quiero tomarme unos minutos por el eslogan antes de entrar en el tema, y lógicamente seguiremos mañana, pero quiero que vea algo conmigo para que entienda por qué ese eslogan ha golpeado duro mi corazón, y el regreso a nuestra iglesia en Córdoba ha sido trabajar todos estos años en base a algo muy parecido. Dice 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Y sabe, hermano? Es el verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y yo le desafío a que usted lea el pasaje de 1 Corintios 12, desde el verso 12 en adelante, y usted se va a dar cuenta que Pablo lo que está diciendo allí, la iglesia es un cuerpo o un edificio. Como cuerpo crece, como edificio se edifica. Ahora, como cuerpo, si de repente se quema la luz y yo tengo que acercarme con una escalera, subir y cambiarla, ¿qué miembro del cuerpo uso para cambiar el artefacto quemado? ¿Por qué no el pie? Porque está en el cuerpo, pero no es el miembro indicado, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que saber que la mano es la que tiene que hacer el trabajo y el resto del cuerpo trabaja en aras para que la mano haga el trabajo que tiene que hacer de reponer el artefacto quemado. Pero es la mano, es el ojo que mira y es la mano que trabaja. Ahora, si yo no sé cuál es mi don y usted no sabe cuál es su don, yo estoy en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque fui salvado por gracia mediante la fe, pero no sé cuál es mi ministerio. Y sabe, hermano, cuando yo estoy en la iglesia y no sé cuál es mi ministerio, puedo ser la piedra en el zapato. Puedo de repente querer cantar como Urrea. Y si usted me escucha cantar, yo soy solista. Canto solo y quedo solo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir? El ojo se ocupa en ver, la mano se ocupa en tomar, el pie se ocupa en caminar. Si usted no sabe cuál es su don, usted no puede tomar su lugar. ¿Cuál es tu don, hermano? Yo pararía acá, porque hasta que no sepas eso, no puedes pasar al tercer grado si no pasaste por kinder y por primer grado. Fíjese en su Biblia, Evangelio de Marcos. Capítulo 1.
Versículo 14, Marcos 1, 14. Y va a ver usted qué simple que es. Y si usted esta noche quiere descubrir cuál es su don, usted lo va a descubrir. Dice Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el evangelio. Número 1, ¿usted se arrepintió de sus pecados, sí o no? ¿Sí o no? Amén. Bien, ¿Cristo es su Salvador? Hagan así aunque sea. Si partís a la eternidad esta noche, ¿vas al cielo? ¿Dios es tu Padre? ¿Jesucristo es tu Salvador? ¿El Espíritu Santo está en tu interior? Mírenme, mírenme, no soy lindo, pero mírenme. Ahí está. Entonces tenés todas las de ganar para irte esta noche de este salón, ir camino hacia tu casa y decir, Señor, me diste el don de servicio. Porque estoy en la iglesia y veo que hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Está el don de servicio. De repente tú te das cuenta que las personas con problemas se te pegan. Como los bichos al parabrisas del auto. Allí estás descubriendo cuál es el don que tú tienes, no solamente de servicio, quizás la misericordia. Eres el cristiano en el cuerpo de Cristo que sabe dar la segunda oportunidad, no todos lo saben hacer. De repente eres el cristiano en la iglesia que le crees a Dios. Y tú dices, vamos a voltear esta pared y vamos a agrandar el doble el templo. Y están los hermanos Felipes de la iglesia que sacan la calculadora y dicen 200 denarios de pan no alcanzaría para que cada uno de ellos coma un poco. Pero el cristiano que tiene el don de fe le cree a Dios y ya ve la pared corrida. Está el don de fe. Quizás eres el cristiano que está siempre cerca de aquel que está caído, que es débil, y estás para alentarlo, estás para animarlo. Ese es el don de exhortación. La palabra exhortación es aliento, no reto. Aliento, fortalece, anima, levanta. Y está el que ama los libros y el estudio, el don de enseñanza. ¿Cuál es el tuyo? Yo sé cuál es el mío. Y espero que tú sepas cuál es el tuyo. ¿Sabes por qué? Mira allí Marcos 1, 16 y 15. Versículo 15. Dice que el Señor decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Creíste? Bien, eres salvo. Bien, tienes todas ya para saber cuál es tu don. Verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar. ¿Por qué? Dígame lo que dice su Biblia, hermano. Yo soy preguntón de la plataforma y perdóneme, ¿sabe por qué? Porque prefiero que pasemos los dos calor. Usted vergüenza sentado allá y yo vergüenza parado acá. ¿Por qué yo solo nomás? Vos también vas a pasar calor y más si te sentás adelante. Bien, no te vayas. ¿Por qué, hermano? Dígame por qué, por favor. ¿Por qué la Escritura dice que Pedro y Andrés echaban la red en el mar porque eran pescadores? ¿Usted qué diría? ¿No le parece que cae de maduro que echen el... ¿Dónde querés echarla? ¿En el centro de Santiago, la red? ¿Por qué le echaban en el mar? ¿Por qué dice? ¿Sabe por qué el Espíritu Santo escribe eso, hermano? Porque te está enseñando que el Señor los llamó porque estaban donde tenían que estar, haciendo lo que tenían que hacer. Hermano, permítame una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Toma tu lugar. ¿Te acuerdas cuando Dios llama a Adán en el huerto?
¿Qué dijo? ¿Dónde estás tú? ¿Que Dios no sabía dónde estaba? Sí. Quería que él dijera, ¿dónde estoy, cómo estoy? ¿Y por qué estoy como estoy y dónde estoy? ¿Sabes, hermano? A veces estás en la iglesia, vestido como cristiano, como cristiana, cantás, tenés tu Biblia, tenés lenguaje evangélico, pero tu corazón no está acá. Está el estuche. Te olvidaste de traer el alma. Vino el cuerpo, mi corazón está en otro lado. Toma tu lugar. ¿Cómo tomo mi lugar? Cuando sé cuál es mi don. Porque estoy en un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Y la iglesia acá en Santiago de Chile y la iglesia en Porteña nos separan miles de kilómetros, pero ¿sabes una cosa? En la iglesia universal de Jesucristo estamos en el mismo cuerpo. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Si tú me vieras por el centro de Santiago de Chile a las cachetadas conmigo mismo, ¿qué dirías de mí? No lo digas. Dirías que estoy loco, ¿verdad? ¿Sabes? Los cristianos a veces ignoramos eso. La palabra autónomo a la iglesia le hizo mal, porque creemos que nosotros no necesitamos de nadie más. No, querido, te necesito y me necesitas, porque estamos en un cuerpo. Toma tu lugar. No lo podrás hacer si no eres salvo. ¿Eres salvo? Bien. No lo podrás hacer si no sabes cuál es tu don. Descúbrelo. Explótalo a tu don. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que los dones fueron dados ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando tú usas el don de enseñanza porque lo tienes, la iglesia se edifica. Cuando tú usas el don de exhortación porque lo tienes, la iglesia se edifica. Ahora, ¿tú te imaginas que yo quiero enseñar y tengo el don de misericordia? La iglesia sufre porque no es mi don. Tomemos nuestro lugar. Cerramos el paréntesis y vamos al tema. Proverbios capítulo 9. Tema de esta noche: dejad la simpleza y vivid. Proverbios capítulo 9. ¿Ya están cansados? Bueno. Si están cansados me dicen, yo me siento, no hay problema. Proverbios 9. Versículo 6. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Verso 6. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Ahora, fíjese el verso 6, hermano. Dice, dejad. Dejad es un mandato. Cuando la Biblia dice dejad la simpleza, o las, en plural, simplezas, está hablando de esas primeras cosas con las que batallaste cuando recibiste a Cristo. ¿Te acuerdas que eras enojón? ¿Son enojones acá o no? No, acá no. Y tenés ese carácter que no te aguanta ni tu papá, ni tu mamá, ni vos mismo. Y vamos por la vida cristiana diciendo así, yo soy así, aguantame. No, ¿por qué? Y somos el ketchup de la congregación, le damos el gusto a la carne. Si tengo un mal carácter, ¿sabes qué tengo que hacer? Cámbialo. No seas carnal. ¿Qué dice la Escritura? Dejad. ¿Qué cosa? La simpleza, los primeros rudimentos de tu vida cristiana y de la mía. Esas cosas por las cuales me vivió ofendiendo. Esas cosas que me hacían cambiar el carácter. Y tenía que vivir todos los días volviendo
mi vida, los primeros pasos y renegando por las mismas cosas. Y la palabra madurez desapareció de mi vida. ¿Qué dice la Escritura? Dejad. ¿Qué quiere decir? Proyectate en tu vida cristiana el crecimiento. Y dice la simpleza, esas primeras cosas. Ahora, hermano querido, ¿qué va a explotar? ¿Por qué el sabio Salomón dice dejar la simpleza? ¿Para qué? Vamos a ver. Efesios capítulo 6. Vamos a ir al primer punto. ¿Por qué como hijo de Dios tengo que dejar la simpleza en mi vida cristiana, proyectarme hacia la madurez espiritual? ¿Por qué? Número 1, porque estamos en guerra, querido. Hijos de Dios que están en este lugar esta noche, la iglesia de Jesucristo tiene que saber que como cristianos no estamos de vacaciones espirituales, estamos en una guerra espiritual abierta contra un enemigo vencido por Cristo en la cruz, sí, pero que va a presentar batalla hasta el último día en que sea tomado en la batalla de Armagedón y encadenado en el abismo por 1000 años. Su nombre, Satanás, príncipe de las tinieblas, Belcebú, padre de mentira, príncipe de las tinieblas y tantos otros nombres que les podríamos dar esta noche. Iglesia de Jesucristo, dejemos la simpleza. En primer lugar, ¿por qué razón dejar la simpleza? Porque estamos en guerra, hermano. Por eso tome su lugar. Si Dios lo coloca en su iglesia hoy como vigía, no quiere estar de vacaciones como vigía, porque el libro de Ezequiel dice, si vieres venir la espada y el pueblo de Chile no se apercibiere, dice, el pueblo morirá, pero la sangre de ellos la demandaré de tu mano. ¿Sabes, hermano? Fíjate en tu Biblia, Efesios capítulo 6. Estamos en una guerra abierta contra un enemigo vencido por Cristo nuestro Salvador, pero que mientras tú estés y yo esté aquí en este mundo, Él tratará de llevar adelante su ministerio de destrucción. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, dejemos la simpleza en nuestra vida cristiana para poder vivir. ¿Por qué razón? Número 1, estamos en guerra contra un enemigo que es espiritual. Y la iglesia, hermano, usted, yo, nosotros, tenemos que saber que el enemigo de tu alma y de la mía es el diablo. ¿Sabes por qué? Porque a veces creemos que el enemigo es fulano. Mi hermano, porque he tenido un desencuentro con él y nos hemos tratado de una manera dura y me fui a mi casa y dejé de congregarme y perdí el gozo de mi salvación y no le hablé más a mi hermano, por ende no estoy utilizando los dones, por ende la iglesia sufre la ausencia de un don que la edifique. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque como miembro de la iglesia creí que el enemigo es él, cuando el enemigo no es mi hermano. La Biblia dice que el enemigo no es carne ni sangre. ¿Qué quiere decir? Es espiritual. Y sabes, hermano, hemos dividido iglesias, hemos lastimado hermanos en la fe por creer que el enemigo es él, ella o ellos. Cristo nos enseña a través de su palabra
cómo actúa el enemigo. ¿Se acuerda cuando Pedro vino al Señor y le dijo, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a ir a morir? ¿Qué tal cosa que no te acontezca, Señor? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se acuerda? Apártate, Pedro. A ver, correte un poquito. ¿Detrás quién estaba? Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor, porque me eres por tropiezo. Y sabes, hermano, a lo largo de toda la Escritura, tú te vas a dar cuenta que el enemigo actuó muchísimas veces y los hombres creyeron que el enemigo era carne y sangre y lastimamos la iglesia. Estamos en una guerra abierta con un enemigo que es espiritual y fíjese lo que dice Mateo capítulo 4 en su Biblia, mire. Mateo capítulo 4, versículo 2. Mateo 4, 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. ¿Y qué dice? ¿Y quién vino? Sabes, hermano, el diablo sabe cuándo va a venir. Cuando usted va a pescar, ustedes acá tienen muchísima costa, ¿no? Usted va a pescar. Y si es pescador, usted sabe que cada pez tiene su, ¿qué? Carnada. ¿No es cierto? ¿Usted qué cree? ¿Que el diablo no conoce dónde tú eres débil? Sí, te conoce. Cuando no tenía a Cristo en mi corazón, iba a la cancha de fútbol a ver cuando los jóvenes cristianos jugaban al fútbol. Los quería escuchar insultar, decir palabras fuera de lugar. Yo estaba en el espiritismo, no tenía a Cristo en mi corazón. Yo estaba cerca de ellos, mirando sus vidas, no los podía tocar. Porque es tremendo cómo Dios protege al Hijo de Dios. Y me acercaba a la vida de ellos, ¿sabes para qué? Para ver si deshonraban a Dios. Quería escuchar que uno de ellos deshonrara a Dios. Y cuando lo hiciera, era cuando más cerca iba a estar. Y más cerca, y más cerca. ¿Sabes, hermano querido? El enemigo, dice la Escritura, que cuando Cristo tuvo hambre, vino. No vino antes. Y dice que el que vino es el tentador. Hermanos, la tentación no es pecado. Porque el cristiano se forja de prueba, tentación y oración. ¿Qué es pecado? Ceder a la tentación. Por eso hablábamos anoche con los muchachos en la casa de mi hermano y decíamos que cuando usted dice el Salmo 23:1, usted dice Jehová es, ¿qué cosa? ¿Y qué más? ¿Nada? Nada me faltará. Pregunta, ¿nunca te faltó nada en tu vida? A mí me faltó salud, me acuerdo de ir a la escuela, pintaba la vaca verde, el perro verde, la casa verde, porque solamente tenía el verde. Me faltaron cosas en mi vida. Entonces, ¿cómo la Escritura dice nada te faltará? Mira, cuando tú le dices al Señor, tú eres mi Salvador, tú le estás diciendo a Él, yo soy tu oveja, porque le estás diciendo, el Señor es mi pastor. El Padre que te escucha dice, hijo, pruebas no te faltarán. ¿Por qué? Porque el que comenzó la obra en tu vida la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando el diablo te escucha decir, el Señor es mi pastor, ¿sabes qué dice el diablo? Tentaciones no te van a faltar. ¿Sabes por qué? Porque el anhelo del corazón del diablo es detener la maquinaria de la justicia divina en tu vida, hacerte caer. Por eso la Escritura dice que cuando Cristo tuvo hambre, recién vino el tentador. Te tiene con nombre y apellido, hermano. Te conoce. Está cerca. Tú y yo a Él lo vencemos en Cristo.
Y la Biblia dice que en Cristo yo soy más que ¿qué? Que vencedor. ¿Qué significa ser vencedor? Cuando Colo-Colo le gana a la U, ¿qué dicen los hinchas de Colo-Colo? Somos vencedores. Ahora, ¿qué significa ser más que vencedor? Me van a matar cuando me dejen, no importa. Pero ser más que vencedores, ¿qué significa? En casa somos 5 de Boca y 1 de River. Mi señora, vale por 10. Estamos en la iglesia, es el partido del clásico. Y sabemos que en el primer tiempo River hizo 2 goles, pero que en el segundo tiempo Boca hizo 3. A la noche nos sentamos en casa mientras comemos, miramos un programa que pasan todos los goles. Y cuando pasan los goles del primer tiempo, mi señor, es insoportable. ¿Por qué estamos tranquilos nosotros? Porque sabemos lo que sucede en el segundo tiempo, ¿verdad? ¿Sabes, hermanos? Ser más que vencedor significa vivir la vida cristiana sabiendo que el resultado ya está puesto. Mi Cristo venció al diablo, querido. No tengo que vivir mi vida cristiana pensando, iré a ganar. No, ya ganó mi Salvador. Yo me tengo que someter a Dios, resistir al diablo y de vosotros, ¿qué? Huirá. El manual lo dice todo, querido. Depende de ti y depende de mí. Por eso decimos, dejad las simplezas y ¿qué? Y vivid. ¿Por qué razón? Porque estamos con un enemigo que es espiritual, es guerrillero. Hoy pelea en este frente, mañana pelea en otro. Le ganaste una batalla, se va de tu vida diciendo, me ganaste hoy, mañana vengo. Y él es admirable porque es fiel a su maldad. ¿O lo viste cambiar? Él no cambia. Es admirable su persistencia. Lo derrotaste 9 veces, va a venir 10. Y cuando estés con un pie en el cielo y el otro ya levantándolo como para entrar, todavía va a tener una oportunidad, va a volver a venir. Entonces, hermano querido, vive en la iglesia de Jesucristo. Toma tu lugar, descubre cuál es tu don, deja la simpleza. Y vivid. ¿Por qué razón? Número 1, tienes un enemigo. Es espiritual. Te conoce. A pesar de que te conoce y que va a tratar de venir y destruirte a ti y a mí, la Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. Pues, ¿sabes qué? Eres joven. Estás en la facultad. Va a venir a la facultad. Véncelo en Cristo. Pero permíteme decirte algo. ¿Sabes a cuál es la reunión que el diablo más asiste en la iglesia? Hola. Esa a la que tú no vienes. Si la iglesia tiene su reunión de oración los miércoles, parecería que el arrebatamiento fue el martes. Y sabes, hermano, el diablo va a la reunión de oración. A los hermanos en Porteña les he dicho así, somos aproximadamente 120 en la reunión de oración. No estoy conforme, porque somos 270 miembros. Y como pastor de la iglesia les dije, hermanos, yo voy, si usted no viene a la reunión de oración, yo voy a orar para que Dios te pruebe y el diablo te tiente. Y corras a la reunión de oración. Y si no corres, aunque sea, arrástrate, pero ven. ¿Sabes cuál es la reunión más importante de la iglesia, hermano?
¿Y por qué no venís? Yo veo cada cara de acá arriba. Sabes, hermano, perdóname, pero estamos tan acostumbrados a un mensaje más. No, Dios cruzó la cordillera para decirte, hey, no entiendes tu Biblia. No entiendes que Mateo 5 está en la Biblia. No lo estás entendiendo. Dios te está diciendo esta noche que bienaventurado los pobres en espíritu. ¿Sabes por qué es bienaventurado el pobre en espíritu? Porque es el que depende para todas sus decisiones de la intervención del cielo. Te hago una pregunta. Cuando tú saliste de tu casa esta tarde, para venir acá, ¿oraste? No me mientan, ¿eh? Y tú dijiste, ¿para qué voy a orar si sé llegar? La reunión de oración y que vayan los más viejitos, los que ya se están yendo, porque ellos sí necesitan orar. Hermano, ¿sabes qué? Yo estuve a la par de una camita chiquitita así, donde mi hija estaba acostada. Ella hablaba conmigo, tenía 2 años, y habló conmigo hasta que se fue. Y yo veía como el latido se iba cortando. Y cuando llegó a esta altura, voló Karina a la eternidad. Al año siguiente el otro. Y un año más tarde, a los 53 años, mi papá. Pero vi la vida cómo se va, hermanos. Tenés 17, 18, 20 años, sos un pibe, decimos en Argentina. ¿Tú crees que vas a llegar a tu casa esta noche? Y si te das cuenta que sos tan frágil, querido, ¿por qué la reunión de oración es la reunión menospreciada por ti? ¿Por qué? No me lo respondas a mí, respóndeselo al cielo. Un cristiano que tiene a Cristo en el corazón, que dice ser salvo y no viene a la reunión de oración, no porque no pueda, porque no quiere. Pregúntate si eres salvo, hermano. Pregúntatelo. Pregúntatelo. Y quizás que volviendo a casa de hoy en más, la reunión de oración sea un peso en tu corazón. No hay misiones, queridos, si no hay tiempo de oración. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo, Señor, todos te buscan? ¿Qué estaba haciendo? Orando. Pero es que Jesús, Él necesita orar, y tú no, y yo no. Hermano, las batallas más resonantes en la vida cristiana se ganan de rodillas, no de pie. Busca todos esos misioneros que tú tienes allí pegados y pregúntales a ellos lo que significa la reunión de oración. Tenemos en la iglesia en este momento un grupo de 33, 35 muchachos recuperándose de las drogas. El mejor método para recuperarse de las drogas es trabajo en el día y Biblia a la noche. Entonces les damos albañilería durante el día, todo el día. A la noche no tienen ni ganas de pensar, ni siquiera piensan en la abstinencia de la droga. Pero sabes, hermano, la iglesia invierte mucho tiempo orando. Te desafío a que pienses tú en tu tiempo de oración, en el tuyo, privado
y a nivel eclesiástico, a nivel cuerpo, juntándonos a tomar motivos de oración, a orar por ti, a tú orar por mí, que yo te pueda escuchar, que tú me puedas escuchar, y vas a ver qué lindo que es la iglesia cuando puede orar delante del Señor. Queridos, estamos en una guerra espiritual. Por eso dejemos la simpleza. El tiempo se fue. Hemos tocado la primer partecita del primer punto. Mañana vamos a seguir. Hermanos, te animo a que pienses en lo que significa para ti la reunión de oración. ¿Sabes? Dios me permitió estar, por su gracia infinita, en la selva ecuatoriana, donde murieron los 5 misioneros. Antes de entrar en la selva te hacen un tratamiento con pastillas que son para protegerte a vos de bichos de la selva, pero para también proteger a los que están en la selva de los bichos que vos tenés. Y me habían dado un componente de azufre en polvo, talco mentolado y otras cosas más, todas mezcladas, que había que ponerse en todo el cuerpo. Y por 2 días en la selva no te podés bañar. ¿Te imaginas el calor que hace en la selva? Y entré. Al tercer día, a las 6 de la mañana, me bajé al río a bañarme. Me estaba bañando y yo veo que el jefe de la familia donde yo paraba se asoma al acantilado del río y me miraba con los ojos grandes así. Y me dice, hermano, me pega el grito, me dice, hermano, qué valiente que es usted, se está bañando en el nido de la boa. No alcanzó a decir boa, que yo ya estaba allá arriba. Ahora, ¿sabes una cosa, hermano? Cuando fui a la selva esos 15 días, la iglesia estaba orando por mí. Y creo que fui protegido por Dios. La iglesia a veces no entiende lo que significa cuando alguien va a la obra de Dios y va empapado por la oración de la iglesia. Yo le dije a usted que estando en el ocultismo nos queríamos acercar a la vida de los cristianos, pero no precisamente para felicitarlos, sino para destruirlos. No nos podíamos acercar. No podíamos hacer nada para tocarlos. Estaban entre ellos y nosotros, había algo. Yo le llamo la obra de la redención, que nos impedía acercarnos. ¿Sabes, hermano? Yo creo que los cristianos todos, por un instante se nos tendrían que abrir los ojos espirituales para ver el mundo que nos rodea. Ese mundo invisible, pero que porque sea invisible no significa que no esté. La necesidad que hay, hermano, que ores por tu pastor, que Dios lo guarde porque el diablo quiere destruirlo. Destruirlo a él, destruir a su esposa, destruir a sus hijos, porque el diablo sabe que si cae la cabeza, cae todo el cuerpo. Las iglesias satánicas en el mundo, querido, los martes y los viernes se juntan a orar. ¿Nosotros? ¿Sabes cuáles son los motivos de oración? Que cese la predicación del evangelio en el mundo. ¿Sabes cuál es la enseñanza que la nueva era de 1970 en adelante ha venido enseñando?
Ha venido enseñando que llegará el día que la fuerza negativa, le llaman ellos, será quitada de la tierra. Entonces comenzará en la tierra la era de Acuario y el mundo conocerá el liderazgo de hombres que todavía sus ojos no han visto. La primer ministra de Alemania, la señora Merkel, dijo hace poquito: ¿le estamos pidiendo a Dios o al diablo un líder que guíe el mundo? Lo mande Dios o lo mande el diablo, lo vamos a recibir. Estamos en estos momentos, queridos. Y la iglesia, usted es la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Vamos a decidir si venimos a orar o no? Que nos haga pensar. Amén.